Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Estamos en el Real Club Náutico de Castellón. Hoy nos ha concedido una entrevista al piloto de Castellón, Enrique Escuder, que fue icono de las décadas de los 60 y 70. Enrique Escuder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Miguel Ángel. Te veo espléndido. Espléndido con 81 años, ¿eh? Este es en aquella época un icono de las décadas de los 60 y 70. Qué gran piloto. ¿Cómo comenzó tu pasión por el motociclismo? Pues mi pasión empezó que mi padre hizo un par de carreras o tres en el Trofeo Madalena, que era campeonato de España en aquella época, y luego mi hermano Antonio, Tony, fue piloto oficial de Montesa en Castellón, y él pues corría por toda la región y el territorial, digamos. El territorial, ganando el 90% de carreras en aquella época. Y entonces cuando me entró afición a mí. Tu padre también hizo sus pinitos, ¿no?, en moto. Sí, bueno, lo que yo te digo, hizo 3 o 4 carreras, la última carrera la hizo con Sidecar, que por cierto ganó un tal Millaste de Valencia, que era muy bueno en aquella época, de la época de Paco González, Emilio Benito. ¿Cómo empezó tu carrera profesional? Pues mi carrera profesional empezó muy joven. Primero, tenía un tío que tenía un... ¿Qué edad tenías, perdón, Enrique? ¿Qué edad tenías? ¿Cuántos años tenías? Pues muy poquitos, no me acuerdo ahora, pero... 18 años quizás, ¿no? Por ahí. Yo creo que menos. Menos. 16, poco más o menos, 15, 16. Pues tenía un tío y hacían alguna carrerita, subida al desierto y por ahí por Benadresa, y me dejaba él el Mosquito, allí al taller lo preparábamos un poquito y iba ganando alguna carrerita de ese tipo. Sí, sí, sí. Luego empezó que Casañ, el representante de bicicletas BH y Orbea, recibió unas motos que eran de 2 velocidades con el manual, que no llevaban embrague y nada, y me la dejó para correr al desierto de Las Palmas. De Las Palmas. Correcto. Me acuerdo que corríamos aún sin casco, con pantalón corto, y salgo y gano la carrera. Bueno, gano la carrera y... ¿Pero eso se hacía por tiempos o todos juntos? ¿La subida al desierto? Sí, por tiempos. Por tiempo, sí. ¿Verdad? Sí, ah. sí. Y entonces cuando voy a entregarle la moto, dice, has ganado con una BH, voy a darte una gran cantidad de dinero. ¿Premio? Un premio. Y mi sorpresa fue que me dio 5 pesetas. Y me dijo, te pongo en un compromiso, Enrique, porque no sabes en qué vas a gastártelas. 5 pesetas, entonces un polo de esos, un helado valía una 50. ¿Qué año era eso? ¿Qué año? Pues eso sería el año 60 y algo. 65 quizás, ¿no? No, 65 no, porque en el 64 empecé yo a hacer ya el Campeonato de España. Sí, anterior. Eso era anterior. Sería el año 60, 61, 62... Eso hace más de 60 años ya, ¿eh? Sí, mucho. Y bueno, vino la primera carrera que se hacía en Torrente y en mi casa no me dejaban correr. Eso era típico, entonces. Era típico. Entonces yo vivía a un primer piso y por el balcón bajé y bajo había una reja, la planta baja, allí al comedor había unas rejas de hierro por allí y me fui a correr a Torrente, mi primera carrera, con un gorrión Clua. A ver, explícate, no sé lo que es. Pues eran unos motorcitos que eran prácticamente italianos, pero que se fabricaban en España. ¿Ah, sí? Clua, una marca Clua, que estuvo varios años. Sí. Luego de eso se hacía alguna carrerita, por ejemplo, aquí en el Grao, que por cierto ganó Paco González, que era mi ídolo, con ¿De Benifayó? De Benifayó. Yo soy de Benifayó también. Tú eres pues entonces soy de Benifayó. Sabrás que él empezó a correr a los 37 años, sí, muy mayor, que era panadero.
era muy mayor. Y mira si ganó campeonato de España, yo era un ídolo de él. Me Y luego gustaba corrió mucho. el hijo, que ese ya corría contigo, quizás, ¿no? Ese ya corría contigo. Sí, Sí. corrimos poco. Y bueno, te explico primero lo de aquí. Sí, 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 sí. Me dejaron una setter, que eso se fabricaba por ahí por Murcia. Vino el equipo oficial y me dejaron a mí una 50. Y nada, al final me descalificaron porque yo iba primero en 50 y uno se me pegaba a rueda detrás y para que no cogiese el rebufo yo en plena recta iba haciendo la serpiente. Y a la tercera vez me hicieron Para parar. que no cogiera el rebufo, ¿no? Sí, entonces me hicieron parar a mí porque dice que eso no estaba permitido. Yo, poca experiencia en aquella época. Ya. Muy jovencito. Muy jovencito, pero vamos. Y nada, luego ya empecé a correr con Duxon, ganando muchísimas carreras. La primera carrera la hice en Benifayó, en tu tierra, y estaba el equipo Duxon, que entonces era César Gracia y Manuel Dato. Y vinieron los de fábrica. Yo tenía una Duxon, pero aquellas de rueda más alta, no era la Reprise. Y nada, entablé con ellos. Ellos corrían ya con tubarros, las motos corrían mucho, pero yo les pasaba en la curva. Y al final digo, para que no me ganen, voy a entrar una curva en tercera. Llevaba las 3 marchas. Y sí que entré en tercera, pero es que me comí todas las balas de paja. Pero claro, a consecuencia de eso, la casa Duxon dice, este chaval con esta moto de serie y os ha pasado a vosotros que en aquella época César Gracia era invencible, no les ganaba ni derby ni nada. Y me dijeron, dice, desmonta el motor y mandárnoslo y tendrás 2 caballitos más de fuerza, y así. Y con esa Duxon estuve corriendo algunas carreritas, ganando siempre, gané las 6 horas de Castellón. Y en 75 ganó José María Busquets y Canellas, en fin. Luego se hizo una carrera en Castellón y el representante de Derby, que estaban en Burriana, y montaron aquí una tienda muy importante, y vino un camión de Derby 74, aquellas azulitas, con 4 velocidades de 74. Y normalmente esas motos las dejaron a todos, corrió Ramiro, Medrano, todo, mi hermano incluso. Antonio Vicente. Vicente. Y en fin, que fuimos a probar las motos, yo con la Duxon y él con la Derby, y me pasaba pues lo menos a 50 kilómetros más de velocidad. Y coge mi padre y dice, tú no vas a correr, si no corres con Derby no vas a correr con Duxon. Digo, pues yo quiero, en fin. Y tenía la moto guardada en casa y me fui con mi novia, que éramos novios entonces, a ver la carrera, pero cuando oí los motores en marcha me fui, cogí la Duxon y nada, ahí hice un carrerón porque había una recta de 900 metros. Entonces, larguísima. Estaban todo el equipo Derby oficial, todo el equipo Derby de... ¿Quién corría entonces? ¿Grau? No, entonces corrían Busquets. José María Busquets. Sí, corrían Sánchez de Valencia, que era el número 1 en el equipo de Burriana, que corría el Pájaro Azul y Cachito, y José Sánchez. Y bueno, salimos y había una recta de 900 metros. Y yo cuando entrábamos al cuadrilátero, que habían 4 curvas, él llegaba primero porque la meta estaba en 900 metros, y a la entrada y a la salida otra vez de la recta, yo siempre todas las vueltas delante. Pero cuando llegábamos a meta, pues me pasaba como de aquí a 4 metros o eso, su velocidad. En fin, que al final ganó Sánchez, pero Derby me dijo que tenía que correr para ellos. Eso gustaría a tu padre, entonces. Le gustaría a tu padre, entonces. Sí.
Entonces empecé a correr, me dejaron la moto del Pájaro Azul, que era de 3 velocidades, y Sánchez ya llevaba la de 4, que corría más. Claro. Pero como le ganaba, pues al final el equipo dice, la mejor moto para ti, Enrique. Y fui a Sánchez, digo, lo siento, pero yo por mí no, le respetaba porque era una persona mayor que yo. En fin, que dice, no pasa nada. Y estuve corriendo un año con Derby, ganando todas las carreras donde íbamos por toda España. Por toda España. Se corría en Teruel, se corría en muchos sitios. Y nada, se presenta la carrera de Burriana y César Gracia con su Tucson era invencible, como por ejemplo el Ramón Torras con su época, era invencible. Y corrimos en Burriana y empezamos la lucha él y yo, y en la última vuelta nos pasamos 3 o 4 veces. César y tú. César y yo. Y nada, al final, en la última, le entro por dentro y gano la carrera. Me quería descalificar porque dice que se me había levantado la moto al salir, pero en fin, no hubo. Y entonces Derby me dio la medalla de plata por haber ganado a César Gracia, que era invencible. Mira. La primera confrontación que tuve con él. Y luego, al año siguiente, me dice Derby, Enrique, coge la maleta y vente a Mollet del Vallès a correr el Campeonato del Mundo. Que quiero. Y yo le dije entonces, digo, lo siento, pero mi padre tenía un taller de camiones, de coches y motos. Y entonces llevábamos lo de Bultaco también, que empezaron... Preparabais vosotros la moto, ¿verdad? Al principio sí. Y entonces les dije, digo, si queréis yo iré a Mollet del Vallès 2 veces a la semana o 3 a probar las motos, pero yo necesito vivir en Castellón. No, tú tienes que venir aquí al Hotel Campras, que era de ellos, que lo tenían para todos los representantes de toda Europa y España, cuando iban a casa a la Derby, pues lo tenían todo pagado, si estaban 2 o 3 días de estancia. Dice, tú a vivir aquí. Y les dije que no. Y entonces es cuando se lo ofrecieron a Ángel Nieto. Yo tuve la posibilidad de ir al Campeonato del Mundo, pero... ¿Pero llegaste a correr alguna prueba del Campeonato del Hombre, Mundo? Campeonatos del Mundo he corrido, pero digamos en España. Yo he hecho 4º y 5º en Campeonatos del Mundo. Ya. En fin, esa era un poco mi historia de cuando empecé. Eso es el principio. Al principio. Seguimos. El Campeonato de España, con la Bultaco, la Pulse y la TCS, aquella. Correcto. El Campeonato de España empecé yo en el año 64 en Castellón. En Castellón. Salí con una tralla 102 preparadita, porque era nueva, un poco preparada, llevaba un cilindro, el kit Zaragoza que llamaban, que era un kit intermedio, y nada, salimos a Castellón y no me arrancó la moto, y yo estuve empujando pues casi 500 metros, se me ahogó, porque llevaba la cuba aparte del carburador, y se ve que se inclinó un poquito, le entró mucha gasolina, y se ahogó. Y bueno, ya me habían pasado con vuelta. Y empecé a tirar, y nada, faltando 2 vueltas a un nivel que hacía 5º. Y en la última vuelta y en la última curva aún pasé a Ramiro y Medrano y entré segundo. Que Ramiro Blanco. Por cierto, ganó Paquito González. Pero el hijo ya, ¿eh? El hijo. Ramón también salió, pero no sé qué pasó, que rompió. Y vamos, ahí empecé yo el Campeonato de España, que ese año habían 3 categorías en 125, y yo, luego te lo enseñaré, que lo tengo ahí, gané los 3 campeonatos con esa moto. Seguimos el siguiente año. El siguiente año ya empezamos, me dejaron en Alicante, las 2,5 que corría Medrano, porque las de Ramón Torras, como se mató en el año 65 en Comarruga, por cierto, yo iba a 50 metros de él, se había caído 2 veces, llevaba un prototipo que corría mucho. Nosotros salimos delante, nos pasó
se cayó, nos volvió a pasar, pero eran caídas de esas que son, pierdes 10 segundos. Y en la última curva, era la última vuelta ya. Y esa fue, ¿eh? Sí, una curva que era así semirredonda, que se entraba a 120, 130, estaba mojado. Y yo lo vi que entró muy a la derecha contra el bordillo, digo, este no sale. Tocó un árbol que era un baladre, de esos que hay en los ríos, Sí. otro, y al tercero que era un tocho así, allí se pegó en el árbol, cayó, y yo casi paré y vi el montón, el casco partido y un charco de sangre. Y llegó a meta, digo, ir a por Ramón, que Ramón se ha muerto. Vaya experiencia. Eso fue en mayo del 65, en Comarruga. ¿Y cómo quedó ese año el campeonato de España? ¿Quién lo ganó? Bueno, habían 3 campeonatos. Yo iba en un campeonato, el primero hasta la última carrera. El 125, ¿no? En 125. Y entonces me dice Bultaco, dice, Enrique, dice, no vayas a Zamora, porque cogiendo 2 puntos quedaba campeón. Dice, no vayas a Zamora, que nos interesa que ganes en Murcia, en 125 y 2,5. Digo, hombre, pero yo estoy en el Campeonato de España, dice, es igual que lo gane Medrano, porque como las otras categorías va él, así que las gana Medrano. todo Medrano. Y la sorpresa fue que Mauricio Arch, que era corredor de Bultaco, llevaba llanta 19, era un hombre que el día anterior había una semicurva y allí agachado con una escoba, porque los catalanes tenían mucha costumbre, si veían polvo, a barrer. Y nada, el tío mirando allí el día de la carrera, resulta que allí tocando un bordillo y el otro, el tío pasaba sin cortar casi gas, y ganó él. Y entonces me dijeron que había ganado yo el campeonato, pero en fin, al final me dieron su campeón, que me es igual, me mandaron a Murcia. Y allí culminaste, ¿no? Allí gané las 2 categorías, sí. Cuéntanos un poco cómo era el ambiente antes en las carreras. Pues era un ambiente muy sano. Eran todas urbanas, claro, evidentemente. Sí, nos ayudábamos mucho entre los corredores, en fin, había un ambiente muy bueno. El ambiente del público era emocionante porque veían por esas calles estrechas el ruido de los tubarros, el olor a ricino. Y aun cuando vamos a alguna exhibición a Valencia o eso, sí, aún me lo recuerdan la gente. Hay mucha gente que me adora bastante. La parte de Valencia, la verdad es que... Tú, entre muy poquitos, fuiste un icono en aquella época, fuiste uno de los mejores, si no digo el mejor. ¿Qué circuito urbano es el que te gustaba más, Enrique? Pues prácticamente me han gustado todos, ¿Sí? En todos he estado a gusto, sí. Habla de Xàtiva. De Xàtiva, bueno, Xàtiva era un circuito y uno de los más viejos que se han corrido ahí. Y yo me acuerdo que fui a ver un año a mi hermano y mi padre y yo nos fuimos con una Moto Becane 500 a ver la carrera. Y en aquella época vi cómo había gente que tiraba arena a las curvas para ver cómo resbalaban los pilotos. Qué graciosos, ¿eh? Sí. Y entonces pasaba en meta, había una curva izquierda, una bajada y un molino de arroz bajando, que si allí te estrellabas, si allí te dabas, te quedabas allí frito. Pared, ¿no? Era una pared. Pero vamos, se han hecho muchas carreras ahí, yo adoro Xàtiva. Aún siguen, ¿eh? Aún siguen. Sí. Aún siguen. Yo adoro Xàtiva. ¿Y tú gastas en la Bañeza? Ah, bueno. Sí. Cuéntame. La Bañeza, pues yo he corrido muchas veces y he ganado pues 5 o 6 veces. Y nada, allí también era muy bonito y lo es. Lo es. Y pagaban mucho dinero. Sí. Pues allí, como yo tenía mucho nombre, allí apostaban igual que los caballos. Entonces apostaban por mí. Y ese año resulta que rompí la moto y también corrió Salvador Canellas,
que es el primero que ha ganado un campeonato del mundo, gracias a Enrique Escuder, que le dejó la inscripción por orden de Bultaco, porque como él había hecho las 24 horas y todo, dice: Enrique, déjale tu inscripción, porque no estaba inscrito, y llevaba un prototipo de Bultaco, que por cierto ganó, y también corrió ahí. Y también a él también le apostaban, y rompimos los dos la moto. Nos tuvimos que meter en un bar, porque la gente allí iban con boinas así tipo Bilbao y con garrotes. ¿Y es el norte? Sí. Y yo digo, estos se nos comen. Y tuvo que intervenir la policía y todo, custodiarnos, porque se creía que lo habíamos hecho adrede, el retirarnos. Claro, ellos apostaban y ganaban mucha pasta, los que apostaban y esa es la anécdota de la Bañeza. De la Bañeza. Pero allí ganaste 3 o 4 veces, o 5, ¿no? Quizás. Allí gané 5 veces, y segundos y todo eso también unas cuantas. Esas carreras ya eran un campeonato de España, ¿no? ¿Alguna vez no? No se ha hecho. No, pero llegaron a ser alguna vez. Sí, pero... Entonces aún no. No, aún no. Pero ahí corrían todo lo mejorcito de España también. Sí. Ahí venían porque cobraban mucho y bueno, y aún siguen. Enrique, ¿tienes alguna manía antes de salir a pista? Pues hombre, la manía que yo tengo, yo siempre que he salido a una carrera me he ido a la Virgen de Lidón a poner una velita y salía de allí satisfecho de saber que no me pasaba nada. Salías tranquilo. Sí, y yo cuando estaba haciendo un entrenamiento, una carrera, dentro de mí rezaba un poquito, y esa costumbre, y muchas veces me molestaba porque estaba ahí en un rincón y luego venía uno que le firmase un autógrafo, cualquier cosa, me cago en la leche, y tenía que empezar otra vez a rezar, pero todas las carreras que he hecho yo siempre he tenido esa manía no, esa voluntad. ¿Cuántos campeonatos has ganado en tu vida deportiva? Bueno, ya te he dicho que en el año 64 gané el campeonato de 125, Fórmula Junior, el trofeo Federaciones Regionales y el subcampeón de Fórmula Junior, también de 125 en el mismo año. Ahí también pasó una cosita. Ahí es donde iba yo, porque yo lo puedo contar, pero tú mejor. Sí, ahí pasó una cosita. En la última carrera que se celebraba en Soria, pues ahí iba primero yo, y segundo César Gracia con la Luberren, y tercero Ramón Torras. Casi nada el aparato. Entonces a mí me dijeron, dice, trae la moto y te la repasaremos toda, y nos fuimos a correr a Soria. Entonces ya solamente fuimos los que más puntos teníamos, porque antes en la carrera a lo mejor salían 40 corredores y podían correr 25 o 30, los que fuese, ¿no? Y en esa carrera faltaban 2 o 3 pilotos para que fuese puntual para el Campeonato de España. Entonces el señor Esteve, que era el de la Federación Valenciana, hizo una reclamación diciendo que si no habían, esa carrera se anulaba. Entonces cogió Bultaco y hizo aparecer allí motos de 200 centímetros cúbicos. Y dice que salgan y luego haréis la reclamación. Bueno, la cuestión que la reclamación fue que esos dieron 2 o 3 vueltas y desaparecieron del circuito y no se supo jamás. Entonces yo iba primero en esa carrera y me dejaron el embrague, que llevaba un alambre para que las tuercas no se aflojen, se aflojaban, y a media carrera, yendo delante, se me disparó el embrague y me quedé. Y entonces hicieron valer la moto a Torras para que ganase el campeonato. Ramón Torras. Y entonces, a partir de ahí, la Casa Bultaco me mandó una carta en rojo poniendo: Enrique, devuélvenos las motos, porque había hecho la reclamación, pero no la había hecho yo, la había hecho el señor Esteve, porque le interesaba. En aquella época era campeón de España Enrique Escuder de Valencia y César Gracia segundo.
Entonces le dieron el trofeo a él y yo quedé subcampeón. Quiero decir que a mí me han hecho muchas... Como se suele decir, muchas putadas, vaya. Muchas putadas, sí. Como suele decir. Pues nada, tengo estos tres. En el año 65 fui subcampeón, por lo que te he dicho de Medrano, que me mandaron a mí a Murcia para que ganase las carreras. El año 66 empatamos a puntos en 250, Ramiro Blanco y yo, a victorias y a puntos. Y entonces echamos una moneda al aire a ver quién era campeón. Qué curioso, ¿eh? ¿Eh? Qué curioso. Porque a ver qué se podía hacer. Ganan dos las mismas carreras y los mismos puntos. El cronometraje no existía, ¿no? ¿O sí? Sí, el cronometraje sí. El cronometraje ha existido siempre que se ha corrido carreras, se ha corrido. Y bueno, entonces le echamos una moneda al aire, él pidió cara y yo cruz. La echamos y salió cara. Hostia, hasta ahí te llegó la suerte. Entonces él fue campeón y yo subcampeón. Sí, Ni él era campeón y yo subcampeón, ni yo campeón y él subcampeón. Éramos igual. Qué bueno. Eso en el 66. En el 69 fui campeón de España por clubs, haciendo equipo con mi hermano Vicente y Manolo Monfort. Entonces, pues en Barcelona tenían su equipo, en Madrid su equipo. Pero no entiendo por equipos. ¿Eran 24 horas, por ejemplo? ¿Eran de resistencia? No, eran de velocidad y seguías el Campeonato de España y arreglo a los puntos que ibas cogiendo. Al final, del equipo que más puntos tenía, quedaba campeón. Eso en el 69. En el 70, pues íbamos todo eso. El 67-68 es cuando ya salió Santiago Herrero con la Osa esa monocasco, que eso era un avión, porque eso de Osa no tenía nada, eso era una Kawasaki con el chasis de ese monocasco y esa moto nos pasaba por a 60 o 70 kilómetros más por hora que las nuestras. Sí, ¿no? Y él ganó hasta el año 69, que se mató en el Turistropi. Y en el 70, pues ya empezamos otra vez a ganar nosotros, porque no estaba Santiago Herrero, si no nos hubiese ganado de calle, porque era eso en avión. Esa moto era un avión. Bueno, pues nos presentamos a la última carrera en Sevilla y entonces el equipo Bultaco me dio a mí, porque a mí siempre me daban las motos de 2 años anterior. Pues Medrano era corredor oficial y Ramiro, por el representante de Bultaco de Alicante, que vendía muchas motos. Yo era oficial de Bultaco, pero digamos, detrás tenía que ir como una especie de Benjamín Grau con Ángel Nieto, cuando corría con Derby. Sí. Entonces nos presentamos a la última carrera y vino Medrano. A mí me dieron la moto del Ginger Molloy, que ya había terminado el campeonato del mundo, y dice, ahora tenéis 2 motos igual. El que gane de los dos queda campeón de España. Entonces vino una amiga de Medrano y nos dio una Coca-Cola, y yo siempre bebía agua. Pero oye, da un traguito a mi hermano, a Manolo Monfort, al mecánico de Bultaco, en fin, que un sorbito, y aún quedaron 3 dedos. Mi hermano se tuvo que retirar porque iba haciendo eses. Y yo iba corriendo y una curva que se tenía que entrar a 100, lo mejor entraba a 80, echando cosa verde por la boca. El mecánico, que cuando llegabas a meta, aquellas motos tenías que cambiar bujía porque se engrasaban, allí, oye, cambia la bujía. Y no sé bien dónde estaba, ¿no? Sí, estábamos, en fin, se termina la carrera, gana él, yo no sé si hice tercero, y le dije a la chica esa, a la entrega de premios, me callé porque digo, si muevo aquí ficha, a lo mejor me quitan las motos, como pasó con lo de Soria, de Bultaco. Entonces no dije nada, pero al día siguiente la chica esa vivía en Castellón,
y era familia de Medrano. Y solamente dice, ¿qué vais a Castellón? Digo, sí. ¿Puedo ir con vosotros? Digo, sí. Y solamente subió al coche, digo... Lo que has hecho, ¿no? Digo, mira, hemos comprobado esta Coca-Cola, hemos ido a la policía y ha dicho que tiene una droga muy mala. Digo, entonces tú vas a ir a la cárcel. Y Medrano se puso a llorar. Dile, Enrique, yo no tengo ninguna culpa, eso es una cosa de Medrano, no sé qué, no sé cuántos. Eso es lo que me pasó en el año 70. Quiero decir que a mí me han perjudicado muchísimo. Y aún así... Me han perjudicado muchísimo. Y estoy satisfecho de lo que yo he hecho, pero no he tenido siempre han habido gente por delante de mí en mala fe. Y Medrano, desgraciadamente, ha sido uno de los que me ha hecho a mí mucho mal. Distinciones, sé que tienes. Distinciones. Bueno, distinciones tengo de la Federación de Deporte, Nacional de Deporte, medalla de plata, y luego de la Federación de Motociclismo tengo la medalla de bronce. En esa época, si no eras campeón del mundo, te daban como mucho una de plata. En fin, tengo esas distinciones también. Más la que me ofreció Derby cuando le pude ganar a César Gracia con su Duxon. Sí. Que era imbatible entonces. Que era imbatible. Y era muy buen piloto, vamos. Él corría en la época de mi hermano, corrían juntos. ¿Quieres contar alguna cosa? Bueno, podría contar muchas cosas. Pues cuéntalas. Podría contar muchas cosas. Cuéntalas, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el año 66 se hizo la carrera internacional de Madrid en el Parque Oeste, porque antes se corría en el Retiro. Y vamos, salimos allí en los entrenamientos y Ramiro Blanco se cayó y se hizo daño. Entonces yo estaba en un hotel en Atocha y no sabían mi dirección, y vinieron los de FEMSA, que los de FEMSA era un equipo que iban a todas las carreras, porque llevaban el encendido electrónico que corríamos con ellos. Eso era una fábrica de encendido, de baterías. De encendido, sí, correcto. Y entonces me localizaron y me dijeron, la Casa Bultaco te está buscando, urgente. Digo, ¿qué pasa? Dicen, te están buscando que tienes que correr con la moto de Ramiro Blanco, porque la tuya es muy antigua. Querían ganar porque entonces ya estaban Yamahas, Benellis, habían muchas motos bicilíndricas que corrían mucho. Y claro, fui allí y dice, trae tu moto, y llevé la moto a la casa FEMSA, por cierto, allí en el taller. Dice, te vamos a poner este motor a tu chasis. Digo, no hagáis tanta... Dice, es que está doblado. Bueno. Las ruedas se van. Digo, es igual. Vamos a alinear como se pueda y aprovecharemos mi carenao. Y al día siguiente, pues nada, me presento yo allí y entonces Medrano me dice, Enrique, me gustaría que me dejases ganar. Y yo digo, Pepe, ya te he dejado ganar bastantes carreras, ya te dejé ganar en Novelda, en Elda, que cuando subió el Castellón me hicieron parar para que ganases tú. Yo tuve que entrar segundo. Digo, ya está bien. Luego lo del reloj, luego tú me has hecho, hombre, hazlo por mí, porque mira, ya ver, yo soy mayor, no sé qué, no sé cuántos. Y yo digo, habla con mi padre. Y pues se fue a hablar con mi padre y dice, bueno, lo que diga Enrique. Digo, bueno, salimos y él iba adelante y yo detrás y me hizo que parase. Entonces yo paré un poquito la velocidad, pero se me fue a 100 metros o 150 y vi que el tío iba, digo, esto... Es de caer solo. Que lo pasé y gané yo la carrera. Segundo y tercero fueron dos Yamahas de ingleses y de Finlandia, en fin. Te voy a decir unos nombres y quiero que me digas cómo eran estos pilotos. José María Mayol, ¿cómo era José María Mayol? José María Mayol pues era un catalán, era un corredor muy fino, tipo Salvador Canellas, me gustaba, y él corría en la fábrica Montesa. Un buen chaval y un tío muy noble. Walter Vila. Walter Villa. Bueno, Walter Villa solamente hemos corrido cuando hacían pruebas del Mundial aquí. Salvador Cañellas.
Salvador Canellas, pues estuvimos corriendo muchos años juntos y un gran piloto también. Sí. Y gracias a lo que yo lo apreciaba, porque yo cuando iba a Barcelona me iba a lo mejor a casa de él, que su padre tenía una lavandería y comíamos juntos, o a casa Benjamín Grau. Quiero decir que yo cuando iba allí era uno más, teníamos, y por eso le presté mi inscripción, si no... Y las típicas luchas, que esas sí que han sido... Pedro Cegarra. Pedro Cegarra, Tú pues, y Pedro Cegarra. ha sido un gran piloto, yo lo admiro mucho, y hemos hecho unas batallas, digamos, a muerte. En la carrera a lo mejor te has pasado por 25 veces, pero en fin. Lucha a muerte, ¿eh? Sí. Era valiente también aquel, ¿eh? Sí, muy valiente, sí. Ángel Nieto. Ángel Nieto, pues Ángel Nieto también lo admiro mucho, cómo empezó, y digamos, en una carrera en Albacete, que era Campeonato España, vino él con un Renault Delfín, un Gordini, con una Derby, él y 3 más. Y nada, fueron a arrancar la moto y la moto no les arrancaba. La desmontaron y iba delante al capó porque detrás iba el motor del coche. Y allí sin ruedas y sin nada, en fin, que no arranca la moto. Y vino y dice, Enrique, déjame tu Derby, porque entonces corrían 3 categorías. Déjame tu Derby porque resulta que si no salgo no me dan las 1.500 pesetas y no tenemos dinero para volver. Y cojo yo, digo, Ángel, es que tú corres primero que yo. Si yo te dejo la moto y me la rompes o te caes, yo estoy perdiendo el campeonato que voy con ello. Y tanto insistió que al final digo, bueno, te voy a dejar la moto, no me pases, si iba a 14.000 vueltas, no me pases de 12.000, y no te caigas, ya no te pido. Y entonces cogen sus compañeros y me abrazan, dicen, Enrique, qué buena persona eres. Nos has hecho este favor porque resulta que en Atocha hemos hecho un puente de este Gordini para venir a correr, no era ni de ellos, un coche de calle. Así empezó Ángel Nieto, y en su época se apodaba el Niño. Y entonces le daban la salida a él y cuando nos cogía por detrás nos daban la salida a nosotros. Pero para mí es un piloto que ha sido el mejor piloto que tenemos en España, ha sido muy bueno y yo he sido un admirador de él. Y hemos hecho luchas también bastante cerradas y él no ha tenido vergüenza de decir que bajó a Madrid y vivían en una casa afuera, a las afueras, su madre vendía huevos y no tenían ni agua potable ni luz. Así empezó. Quiero decir que es de admirar lo que hizo ese piloto. Paco González. Paco González padre, bueno, pues Paco González... Y después hijo, los dos. Ya te he dicho que Paco González, yo estaba enamorado de Paco González, porque con esos años estaba donde iba, ganaba carreras. Y Paquito González, pues yo hice 2 o 3 carreras con él, por cierto, lo de Castellón que ganó él, y en la prueba de 250, pues salió y en plena calle, allí en Pérez Galdós, cruzó un abuelito, tropezó con él, se cayó y ahí se terminó Paquito González, porque le hicieron varias operaciones y el brazo lo tenía a la mitad. Entonces volvió a correr en Comarruga el día que se mató Ramón, pero el hombre no tenía, digamos, fuerzas. Y era un piloto que él no le gustaba correr, pero su padre, este chico tenía afición a la bicicleta. Y su padre, insistiendo, pero no era aficionado, pero fue también un piloto muy bueno. César Gracia. César Gracia, pues ya te digo yo que era un corredor que corría, era muy fino. Te lo digo porque eran rivales tuyos, sí, en aquella época. O sea, no por... era muy fino, corrió con Montesa, en los campeonatos de España y todo eso, pues ya corría con las Montesas 110, luego las monotubos y luego se pasó al VREN. Se pasó al VREN. Benjamín Grau. Benjamín Grau, pues era un gran piloto
Y lo que sí que te digo, que corría con Bultaco en aquella época y prácticamente no nos ganaba nunca. No nos ganaba nunca en aquella época. Pero probó Derby y una vez probó la Derby bicilíndrica, que él entonces se puso a trabajar en afinaje en la casa Bultaco. Él era probador de las motos nuevas, las probaba y van bien al cajón. Y entonces me dice, Enrique, si no me ficha Derby, Benjamín Grau no correrá más, porque lo que corremos, las Bultacos que corremos, es un bote al lado de eso. Es como comparar un SEAT 1430 y un 2 caballos. Dice, jamás voy a correr porque esto es un desastre. No corren estas motos en comparación de Derby. Sí, y le pasó un poquito como le pasó a Enrique Escuder con Bultaco. Tenía órdenes de muchas veces tener que cortar para que ganase el otro. Ricardo Tormo. Ricardo Tormo, pues Que también has corrido con él. He corrido con él y me ha ganado, pues, lo mejor 3 o 4 carreras. Pero yo le he ganado, pues, muchas más, 30 o 40. Pero era un piloto que yo lo admiraba mucho y le he ayudado. También me preguntaba cómo trazaba las curvas y yo le explicaba. Y también hice mucha fuerza para que fuese a Osa para ver si lo cogían para correr con la osa esa del monocasco. Pero fue allí y dice, Enrique, no me han hecho ni caso. Jorge Martínez Aspar. Bueno, Jorge Martínez Aspar ha sido... Tu opinión. Mi opinión. Ha sido un chico que venía a las carreras con bicicleta o como podía, el pobre, y era admirador mío. Él venía, me ponía gasolina a la moto, me limpiaba el casco, y sobre todo se fijaba, dice, Enrique, ¿cómo tocar el bordillo y levanta la rueda? ¿Cómo lo haces y no te caes? Y yo le explicaba. Y se forjó, un campeón del mundo. Se forzó. Ahí tengo una foto que estamos el nieto, un servidor y el Cegarra, que parece la moto de Randy Mamola, 3 en 1, en la curva, y está mirando a Aspar cómo trazamos las curvas. Quiero decir que era un hombre que le gustaba mucho las carreras y se fijó mucho. Se fijaba, sí que. Champi Herreros. Champi Herreros, pues prácticamente yo no he corrido con él porque es de otra época, pero la vez que nos vimos ahí... Lo digo porque es de la tierra y, porque estamos comentando. Sí, él el día que estuvimos, que estábamos todos juntos, me dijo que era un admirador mío, que le gustaba mucho cómo yo corría, en fin. Y es un corredor muy alegre y ha sido campeón del mundo. Que eso no lo puede decir todos. Y para terminar, Enrique, tú como piloto, ¿cómo te definirías? Como piloto, bueno, como piloto, pues yo he sido un piloto muy seguro, me he caído muy pocas veces, creo que el que menos ha caído en esta vida, y no es porque entrase a las curvas más despacio que los demás, era justo al contrario. A las frenadas y a la salida pasaba a quien pudiese. Pero vamos, en esa yo me considero que he sido un piloto, pero que todos han sido buenos en esa época. Un día vino un señor que tiene una fábrica de azulejos de la Alcora, que era muy aficionado a la moto. Aquí al lado. Sí, y se fue a Barcelona, a la Casa Montesa, porque él tenía unas motos de montaña y de trial y todo, y fue allí a por unas piezas. Y se le ocurrió preguntar, dice, ¿qué piloto es el mejor de España? Y aquellos se le quedan mirando, dice, hombre, lo tienes en tu tierra. Dice, para nosotros Enrique Escuder. Y un día vino a comprarnos un coche y delante de mi hijo le dijo me han dicho esto en Montesa. Ahora, una cosa es decirlo y la otra cosa es ser el mejor. Yo no me considero el mejor, pero he sido un piloto muy seguro y de los que menos me he caído. Y las pocas veces en Cullera me caí con Ángel Nieto y en fin. Pues muchas gracias, Enrique, de esta entrevista. Y ahora se han incorporado estas personas, tu hijo Quique, Jorge, Vicente Martínez Aspar, el amigo de la familia José Luis, y Inés, que es sobrina de Jorge Martínez Aspar, casi nada. Que yo creo que esta nena tan guapa va a llevar a algún equipo mundialista. Por la afición que me han dicho que tiene, creo que va a llevar... Lo sabe todo. Esta niña lo sabe todo.
Y bueno, a ver, ¿qué te ha parecido la entrevista? Pues muy bien, la verdad que ha estado muy bien y nada, pues agradecerte todo lo que están haciendo por pues bueno, pues recordar a todas las figuras del motociclismo a nivel nacional y valenciano, y bueno, que han habido pues pilotos muy buenos y gracias a esta gente de aquella época, pues bueno, hoy en día estamos las motos están al máximo nivel. Gracias a personas como tu padre de la época, claro. de mi padre, de la época de Vicente, Eso fue la base entonces. su hermano, en fin, la época de los años 70 y 80 y en fin, pues gracias a esa gente, pues hoy en día estamos a un gran nivel mundial, ¿no?, en el motociclismo. ¿Y tú, Jorge? ¿Qué opinas? Yo nada, en primer lugar, por vuestra parte, pienso que habéis hecho un trabajo estupendo y más que una entrevista, pues ha sentido una reunión de familia, una reunión familiar, así que así da gusto. Por lo demás, pues agradeceros lo que hacéis por el motociclismo y nada, siempre es un placer escuchar hablar a figuras del motociclismo. ¿Cómo fue tu padre? Conforme fueron y recordar esas anécdotas, sobre todo la gente que no las hemos podido vivir en primer plano. Y otra figura de la época, Vicente Martínez Aspar. ¿Qué te ha parecido? Pues que me ha parecido muy bien. Además, un orgullo muy grande porque Enrique era mi ídolo. Yo empecé cuando él ya llevaba muchos años corriendo, me fijaba mucho en él. Y la verdad, antes él ha dicho una cosa muy buena de mi hermano, que he visto la foto, que mi hermano pequeño ya se fijaba contigo, pero yo también me fijaba contigo. Cuando entrabas en las curvas, apoyabas la rueda sobre el bordillo y salías disparado. La verdad, para mí fuiste mi ídolo. Y hoy es un orgullo estar aquí contigo repartiendo todo esto, porque la verdad es un orgullo muy grande para mí. Y José Luis, amigo de la familia, ¿qué te ha parecido? La verdad es que es muy agradable el conocer a este personaje por la trayectoria que ha hecho desde un principio hasta ahora, y es un orgullo ser muy amigo de él. La verdad es que sí, gracias a él tenemos lo que tenemos hoy en día, y en pocas palabras más, es que no sé qué decir, muy emocionado el ser íntimo amigo de él. Muchas gracias. ¿Qué añadirías, Quique? Pues, Vicente. Poco hay que añadir. No, hay poco que añadir. Se habrá contado muchas cosas. Enrique, antes en la entrevista que le has hecho, se ha explicado muy bien. Pero se han quedado muchas cosas en el tintero, Sí, seguro. seguro, porque su carrera deportiva es muy grande, mucho más que la nuestra, y mucho más difícil, porque aquella época era mucho más difícil empezar de esta manera. Y había también pilotos muy grandes, como él decía. Es Y que la fue, verdad, es que fue una época dura Fue para una ellos, época muy muy dura. dura para ellos. Muy difícil. Pedro Cegarra, él, el Mayol, el este. Entonces se batía el cobre bien, entonces, Enrique. Sí, y que venían de toda España a correr, de Madrid, de Jerez, de todos los sitios, de Bilbao. Tengo una anécdota también de Vinaroz, y eso ya fue... Cuenta. Eso fue Es que no hemos contado casi anécdotas, pero habrán un montón, ¿eh? sí, y entonces le hicieron un homenaje en Vinaroz, creo que fue en 2004, y entonces se rodaba con las motos, las clásicas, vinieron pues, los pilotos de su época y demás, y ahí la Bultaco, la Pulsar, perdía aceite, perdía por un retén, perdía aceite, y la rueda trasera, mitad rueda estaba llena de aceite. Iría. Y salió con la rueda, pero bueno, llena de aceite, y bueno, y Román pues estuvieron ahí y tal, y al final entró él delante de Paco Román, y la verdad que lo pasamos muy bien. También se nos ha olvidado Paco Román, Enrique. Ah, sí, Paco. Se nos ha olvidado, que también fue muy bueno, Paco Román. Sí, Paco Román. el compañero mío en Mobilet. No es que nos olvidamos, es que hubieron tantos y tan buenos Es que, claro, él fue uno más también. Si te pones a hablar de pilotos es que no te acuerdas de momento, pero es que habían por todas partes muy buenos. ¿Y alguno que se me haya olvidado, Enrique? Si te Bueno, acuerdas. Daniel Mateos. También, claro. Daniel Mateos También era valiente, ¿eh? También ha hecho muchos podiums en esta vida, y muchas veces venía su hermana,
que era del grupo Bácara, la famosa grupo Bácara, y venía a las carreras cantante. y animaba mucho a los corredores. Gran piloto también Daniel Mateos, ¿eh? ¿Eh? ¿Y Vicente? Mi hermano, yo recuerdo que siempre que íbamos a las carreras iba a pedirle chupa chups. Siempre, que llevaba él caramelos, chupa chups, de todo. A mí también, me acuerdo que siempre en casa siempre había unas bolsas de caramelos que eran esquisol. Esquisol, Y siempre, pues bueno, las carreras, como bien dice Vicente, pues a mi padre le daba siempre... ¿Y qué se me ha olvidado, Vicente? No sé, sobre el tema Del señor Enrique. del señor Enrique, para mí era en aquella época que yo lo conocí, antes de correr yo, claro, para mí era un referente, era quizás de los pilotos que yo conocía de aquella época el más seguro, para mí como persona. Valiente, muy valiente, muy valiente. Muy valiente. Porque en aquella época, ¿qué quieres que te diga? Había pilotos muy buenos, pero yo, para mí él era el más seguro, mejor, como persona, como todo. ¿Y la señorita Inés? ¿Qué te parece el motociclismo de antes? No tiene nada que ver con lo de ahora, ¿eh? Es increíble. Yo escuchar todas estas anécdotas y encima teniéndolo muy cerca, Pero cerca, no cerquísima. pues para mí es increíble. Yo disfruto mucho escuchando a mi padre, disfruto mucho escuchando a mi tío a veces y estar aquí pues aún más porque claro, esto merece la pena verlo y que la gente se dé cuenta. José Luis. Bueno, la verdad es que siendo una persona tan humilde, porque es la verdad un gran campeón y muy humilde, y eso es lo que le favorece por haber llegado a donde Yo ha creo que llegado. sí. Jorge. Yo, a ver, por contar, en la época directamente no he estado, pero sí que he visto cosas más recientes, como bien comentaba mi hermano, la carrera de Vinaroz, y yo ahí me quedé impresionado porque vi la moto que estaba el neumático de atrás lleno de aceite, y el señor ya con una edad avanzada pues salía, eran curvas de 90 grados y salía patinando, rozando las vallas que separan al público, y eso con la rueda mojada abriendo hueco del segundo vuelta tras vuelta. Y por añadir una más, hace unos años le hicieron un homenaje cerca de Carrefour de Castellón y Ese estuve yo allí. muy bien, Corrió un hijo mío. pues él salía con la Bultaco Pursan y yo salía con una metralla, ¿no? Y quería hacerle un vídeo y me puse una GoPro delante. Y bueno, solamente os digo que me iba jugando la vida y posiblemente me iba esperando para que no me pase nada. Y eso ya con una edad avanzada. Quiero decir que si a estas edades ha corrido así, no quiero imaginar cómo iba en la época. Pero nos llegó a pasar, ¿eh? Mi hijo nos llegó a pasar, a mí y a otro, y luego nos dio otra vez paso. Se dejó pasar. Si tenemos tiempo, nada, contar Sí. una cosa también muy bonita. Decir que mi hermano Jordi, él ha tenido afición, lo que pasa pues que bueno, yo ya pues nos llevamos una diferencia de edad y él pues bueno, pues nos dejamos las carreras y yo cuando corría y él pues bueno, ha tenido afición pero no ha llegado, ha hecho algunas carreritas, pero decir que lo poco que ha ido en moto y lo que ha rodado y eso, va muy rápido, de hecho va más rápido que yo. No, eso. No, pero a lo que aparte de esto lo que quería decir es, mi padre se retiró en el 76. Luego en el año, creo que fue estuvo 12 años. En el 88. 12 años, los 13 retirados, no ha tenido nunca moto de calle, no tal, pues él pues, su vida por aquí, salir a pescar, una vida tranquila, una vida a trabajar. Y sí que, entonces yo ya pues tenía 12, 13 años, íbamos a ver las carreras, fuimos a Vinaroz a ver las carreras del territorial, ibas por ahí, la chuchaba, papá, quiero ver alguna carrera, bueno, la Calafata, ver alguna carrera y tal. Bueno, resumiendo, total que al final Cegarra tenía un equipo con las CR125 en el territorial. Las motos de Cegarra corrían mucho. Las CR Estaban preparadas por Corrían Carmona. mucho, Enrique. Estaban preparadas por Carmona. Claro. Y ganó un campeonato de España, pero le costó 5 millones de pesetas para que le ganase a Ricardo Tormo y le tuvo que regalar un Porsche que me parece que Vicente eso lo sabe también. Algo de esto escuché yo en su día. Sí que es verdad. Entonces, bueno, al final, hablando con Cegarra y tal, pues quiso, lo que yo le decía, yo te he visto correr de pequeño, pero yo tenía 1 año, 2, 3, no me entraba la película y tal, y se terció, total que Cegarra le dejó una moto para correr. Y él estaba 12 años que no ha tocado una moto, o 13. Y me acuerdo que fue a probarla a Alicante, al polígono Las Atalayas, fui yo con él. Y
y la semana siguiente de la carrera de Sueca. Entonces en Sueca corrió él con una moto. No, el día siguiente era. Fuimos a las Atalayas y... Fuimos un día que llovía, que no se pudo, que estaba mal tiempo, y la otra semana, muy bien. Y rodó con la cel ahí en las Atalayas, y yo digo... Y luego ya cuando estábamos durmiendo en el hotel, le digo, hostia, papá... Más decepcionado. Pero pensaba que, no sé, que iba un poco más rápido. Sí que es verdad que ya cuando se hizo de noche igualó el tiempo que hizo él. Tenía allí el Pesca, el Muñoz Ferry, en fin, la gente de allí. Y al día siguiente de la carrera de Sueca, y mi padre me dijo en el hotel, tu padre mañana será otro. Bueno, se dio a entrenar, hizo la pole position, le sacó al segundo 1 segundo y medio. Al mismo Segarra, Segarra, Rocher tercero, Vicente Rocher, en fin, Sí, le sacó 1 segundo y medio al segundo. Y ya llega la carrera, bajan la bandera, se ve que el alcalde, según me dijo mi padre, la bajó, pero no la bajó todo, la bajó por mitad, total, salió todo y se quedó parado. Y me dijo, hostia, que hay que repetir la salida y tal. No, ya tal, total, que ya tenía casi una vuelta. Sale, a la cuarta vuelta y parece que iba segundo, a la cuarta o quinta vuelta iba segundo. Lo para que cayó uno, le cayó un corredor delante y por no pisarlo, bueno, pues salió y lo volvieron a pasar. Y al final acabó tercero, porque luego estaba Macabre, sí, y en la recta pues también se no podía y tal, y estuvieron ahí 3 o 4 vueltas para pasarlo. Y esa carrera hizo pole position, vuelta rápida en carrera, hizo tercero. Y nada, 2 vueltas más y a Rocher ya lo tenía, que hizo segundo Vicente Rocher por la Suzuki. Y un par de vueltas más y hubiese ganado la carrera de calle. Muy grande. La anécdota que ya te digo, eso lo vi yo ya, tenía 13 años, ya me picaba, ya tenía, y digo, hostia, eso, una persona así, porque hay gente que va a entrenar, ¿qué tal? Pero no tenía ni moto de calle, ni coger moto, ni... Eso digo, eso, vamos. Y cuando estábamos viendo los juniors, ¿qué dijo Segarra? Un trocito de medio metro lo pasó por fuera, tocando balas de paja, y usted no lo he visto en la vida. ¿Y qué dijo Segarra cuando estábamos viendo a los juniors correr? Sí, cuando después de los entrenamientos que hizo la pole position, estaba allí, estaba así un poquito serio y tal, decaído, dice, Enrique, me has engañado. Tú eres un fil de puta. No tocó la moto desde que se retiró. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Enrique. Muchas gracias por concederme esta entrevista y quiero darte un fuerte abrazo, hombre. Gracias.